Bueno, prometido es deuda. Vamos a hablar del origen del sufrimiento y de las 4 nobles verdades. Trataré de hacerlo lo más rápido que pueda. Esto tiene que ver y tiene mucha aplicación, muy práctica de hecho, con la psicología propiamente dicha, porque los seres humanos tenemos una tendencia a aferrarnos, y ese es el gran problema de fondo. En el budismo se conoce las famosas 4 nobles verdades. No sé si se verá, pero bueno. Que son la base del budismo, ¿no? Siddhartha Gautama, el Buda, hablaba muchísimo en la lengua Pali. No hablaba en el sánscrito, que era la lengua de los entendidos en la vieja India, ¿no? Y él hablaba en Pali, y de hecho los principales cánones del budismo estaban en Pali. Eso facilitó muchísimo la transmisión de este conocimiento. Hay una palabra en esa lengua, que es la primera gran noble verdad, que es dukkha. Así, dukkha, que es el antónimo de sukha, que es más bien satisfacción. Dukkha se la suele traducir erróneamente como sufrimiento en español. No es una traducción muy satisfactoria, ¿sí? No hay una palabra en español que sea que le haga, digamos, honores a dukkha. Por eso se suele hablar más bien de insatisfacción. Y este tema, la insatisfacción, está íntimamente vinculado, ¿sí?, a una marca de la existencia humana, que es la impermanencia. Al contorrido. ¿Sí? Hay una palabra en sánscrito, si no recuerdo mal, que es avidya. Tiene que ver con esto, con la impermanencia. La impermanencia a su vez se divide en anatman o no yo y el famoso sunyata o sunyata, que sería la vaciedad. Acá estoy haciendo un popurrí de varios temas en realidad, pero que todos tienen que ver con el dukkha. Ahora van a ver por qué. Buda dice en un sutra, no recuerdo el nombre, si era el sutra de la guirnalda o cuál era, pero empieza hablando del dukkha y dice: monjes, vivir es dukkha, nacer es dukkha, morir es dukkha. Vivir es dukkha, es decir, la impermanencia, ¿sí?, es una marca de la existencia. De la existencia. Nacemos, vivimos y morimos en la impermanencia, en el cambio constante. Entonces, en lo que tienen mis pseudo clases, que empiezo a meter cosas y me empiezo a perder yo mismo. El anatman se refiere al no yo, ¿sí?, al cambio constante en la propia persona. Basta simplemente con que tomen una fotografía de cuando eran chicos, la miren y digan qué queda de ese niño o de esa niña, ¿no? Tenemos la ilusión de que el yo es algo sólido y que es algo que tiene cohesión permanente, y en realidad está en constante cambio.
Se habla, por ejemplo, de los samskaras, de las formaciones mentales, ¿no? Del cambio constante de estados de ánimo. Lo mismo ocurre con las personas, con la mente y el cuerpo. Son un flujo, más bien son un flujo. Por eso el budismo habla de anatman, que quiere decir sin alma. No quiere decir que no tengas espiritualidad, quiere decir que no hay algo a lo que aferrarse. Y el sunyata, esto tiene que ver con otra cuestión en sánscrito que es hepatitis samnuptada, que quiere decir en definitiva la causación interdependiente, es decir, el estado constante de cambio que existe como ley universal. Basta con que vean, no sé, el origen de un sol. Se forma a partir de una nebulosa de gases, la concentración de gases, se expande ese sol, después ese sol mueren los planetas que hay a su alrededor. Sunyata, o sea, impermanencia, en este caso como vacío. Vacío no porque no haya nada, sino porque no hay nada estable, no hay nada permanente. Por eso la impermanencia es una marca de la existencia, no solo para el hombre, sino para todo aquello que existe material. Entonces, dukkha es sufrimiento, insatisfacción y es una marca de la existencia. A nivel humano, ¿cuál es la segunda gran noble verdad? El origen de dukkha es el deseo. ¿Y el deseo de qué? ¿El deseo en qué sentido? ¿Qué quiere decir? ¿Que desear está mal? En realidad, por esto acá se tilda el budismo de una religión, ¿cómo se dice? Negativa o más bien pesimista. No juzga el deseo en sí mismo, sino que en realidad el deseo es entendido o es leído aquí como una pulsión, más bien, o un impulso de darle permanencia a lo impermanente. ¿Ok? Por ejemplo, una relación que no va más. Un fallecimiento. No sé. Una determinada, no sé. El médico te dice que tenés diabetes y no podés consumir más azúcar. Y eso te genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque querés darle permanencia al deseo de consumir azúcares. Son ejemplos muy triviales, pero que vienen al caso para entender. Al final, el problema termina siendo el deseo como motor de pervertir la marca de la impermanencia en algo que es permanente y que no puede ser nunca permanente, porque no hay nada permanente. Ese es el gran problema. ¿Y cuál es el gran motor del deseo? Acá hay otra palabra que es clave. El apego. O el aferramiento. Aferrarse. ¿Qué letra, Dios mío? Aferrarse a las cosas. Aferrarse a querer que continúen para siempre y eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda gran noble verdad. La tercera gran noble verdad es que se puede salir de dukkha. Se puede salir de dukkha. No deseando es la palabra. Parece difícil, ¿no? Y acá va a aparecer algo. Ustedes quizás lo habrán visto alguna vez, una rueda que parece un timón y con 8 rayos. ¿Sí? No nos va a dar tiempo de hablar de esto ahora. Que es el noble óctuple sendero.
Ese noble óctuple sendero tiene cuatro principios o cuatro máximas, ¿sí? Que es, no sé si ven al caso saberlas de memoria, pero es visión correcta, pensamiento correcto, intención correcta, ¿sí? La expresión correcta, hablar con palabras que no hieran, el esfuerzo correcto, la concentración correcta, la atención correcta, de esto hablamos el otro día, la atención plena en el tiempo presente. Yo diría que el primer punto es la visión correcta o la visión plena, que es lo contrario de una palabra también sánscrita que es avidya, así con una diéresis arriba. En sánscrito a es no y vidya es más bien visión, ver. Avidya se lo suele decir como que es la gran ignorancia, que es ir en contra de esta realidad del sufrimiento y de la impermanencia. Querer darle solidez o permanencia a algo que es transitorio, que es la vida básicamente transitoria. La visión plena, la visión correcta, incluye entender la realidad de dukkha y la realidad del anatman y del sunyata. O sea, entender que todas las formas están vacías en el sentido de que están en un permanente cambio, son como un río, fluye. Y como fluye, se transforman, tienen variaciones. Vos podés pensar ahora de una manera y en años podés pensar de otra, y ni siquiera en años. Podés estar triste en este momento y en una hora estar alegre. Entonces, ¿qué es real? ¿Tu tristeza o tu alegría? En realidad ambas. ¿Por qué? Porque es un tránsito. Anatman. Sin alma, no en el sentido... Es difícil decir sin alma. Porque en realidad el budismo no toma al alma como un problema que haga a la salida del sufrimiento. En realidad el Buda nunca le interesó ni siquiera Dios ni el alma, no porque no fueran importantes, sino porque no los consideraba útiles para salir de dukkha, que era lo que realmente les preocupaba, ¿sí? Encontrar una herramienta. Cuando se ilumina en el árbol Bodhi, como cuenta la historia, ¿no? Que viene Mara, esa suerte de dios del engaño, a traerle tentaciones, a presentarle visiones terribles, para sacarlo de su atención plena, uno de los puntos del noble sendero óctuple, y no sale. Justamente lo que comprende es esto, ¿sí? Este sistema, que es básicamente la realidad del sufrimiento, que es una marca de la existencia, porque la impermanencia es una marca de la existencia, que el origen es el deseo y su gran motor es el apego, el aferramiento, que se puede salir a través del noble óctuple sendero, cuyo primer punto importante es la visión plena, entender esta realidad, ¿sí? Bueno, hasta acá lo vamos a dejar porque es mucha información. Les mando un saludo, denle un corazoncito que no cuesta nada, denle ahí al botoncito ese que dice compartir ahí abajo, pónganse media pila, porque es información espiritual que pueden estar o no de acuerdo, y no se trata de ser budista o no ser budista, de ser judío, de ser católico, sino de entender, porque son herramientas muy útiles para la vida diaria. Y hay mucha gente que, a mí por ejemplo, comprender esta doctrina a mí me sirvió para la vida. Nada, se los quería compartir, les mando un saludo. Adiós.